Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Job. Ya vimos los comienzos, cómo se desencadenó este sufrimiento grande que Job está enfrentando. Y ahora también vemos que lo visitan algunos amigos para aconsejarlo. Después vamos a ver a 2 Corintios capítulo 12. Ahí Pablo también hablando algo de su sufrimiento. Y vamos a ver también cómo el Señor lo consuela y las palabras que usa. Vamos a ir a Job capítulo 4 leyendo esto, que dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces respondió Elifaz, el temanita, si alguien tratara de hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero, ¿quién puede abstenerse de hablar? Tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras lo levantaban, y las rodillas débiles fortalecías. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a causa, no es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Una palabra me fue traída secretamente, y mi oído percibió un susurro de ella entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía, ni aun en sus mismos siervos, y a sus ángeles atribuye errores. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, pero sin sabiduría. Job capítulo 5. Llama ahora. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato, y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces, y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna. Aún en la puerta son oprimidos, y no hay quien los libre. Su cosecha devora los hambrientos, la toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza. Porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Pero en cuanto a mí, yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la superficie de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, para poner en alto a los humildes y levantar a los que lloran al lugar seguro. Él frustra las tramas de los astutos, para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto los frustra. De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía avanzan a tientas como de noche. Pero él salva al pobre de la espada de sus bocas, y de la mano del poderoso. El desamparado, pues, tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre Él te salvará de la muerte, y en la guerra el poder de la espada. Estarás a cubierto del azote de la lengua, y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada, y no temerás pérdida alguna.
También sabrás que tu descendencia será numerosa, y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, cuando se recogen las gavillas a su tiempo. Esto lo hemos examinado, y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. Bien, hasta acá la lectura de Job, estos dos capítulos, del 4 al 5, y vemos acá primeramente estos consejos que da Elifaz sobre el sufrimiento de Job, pero él lo entiende como una retribución, que Dios está disciplinando a Job. Muchas de las cosas que podemos ver ahí, sí, podemos hallarlas ciertas, y podemos decir, claro, así es, y también el tema de la disciplina que se ve ahí, como Dios va haciendo eso por justas razones. Pero entendiendo así como este tema de cosecha lo que siembras, está asumiendo que Job tiene un pecado oculto. Esa es como la tesis de Elifaz. No es que venga acá solamente a enseñar herejías, sino que está diciendo que Job está sufriendo por causa justa. Ahora, lo que vemos en 2 Corintios capítulo 12 es el sufrimiento de Pablo también. Ahora, él lo describe como este aguijón en la carne con un propósito, del cual él, por la gracia de Dios, puede identificar. Dice que Dios lo permite eso para que Pablo no se exalte. No, no es como un juicio de Dios, sino como una advertencia, como un cuidado de parte de Dios. Entonces Dios puede usar el sufrimiento para conducir a una bienaventuranza, como dice el mismo Elifaz acá, pero el tema es que él lo está aplicando mal, lo está aplicando a Job en una situación que, claro, él no está viendo lo que hay detrás, no está viendo la intención de Satanás, no está viendo que Dios es el que está permitiendo todo eso, no por algo malo que Job haya hecho. El libro de Job parte asumiendo eso, diciendo que Job era un varón íntegro. Bueno, el sufrimiento, como les decía, es para evitar, en este caso en el de Pablo, que se exalte en sobremanera. La idea es llevarnos a depender de Dios, independiente de la razón, si es por un pecado, si es por la consecuencia de otra cosa, si es por una formación de Dios en nuestra vida, aún así es lo que nos lleva a depender de Dios. Entonces lo que le aconseja a Elifaz, y nuevamente que suena muy bien, que está bien, es buscar a Dios y encomendar a Él su causa. Hay salmos que hablan sobre eso también. Ahora Pablo, el consejo que recibe de alguien que conoce su situación, de alguien que realmente está entendiendo lo que hay en lo más profundo, lo que está viviendo Pablo, y no solamente llegando a decir un veredicto sin quizá haber hecho todas las preguntas antes, como es el caso de Elifaz, el consejo que recibe es este, lo vamos a leer también. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que vamos a ir allá y leer esto, y cómo a pesar de Pablo haber encomendado ya 3 veces, dice incluso, esta causa al Señor, como se le aconsejaba a Job, Jesús le consuela de esta manera. Bien, vamos a ir allá. Dice 2 Corintios capítulo 12, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato,
Ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme este agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido a nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación, porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes, que no soy lo que desean, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente, y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Bien, entonces lo dejamos hasta acá con esta lectura, un poquito más breve hoy día, así que vamos a finalizar orando. Gracias, Padre, por tu gracia, por esta misericordia tan grande que tienes con pecadores, Señor, que nos ayudas, Padre Santo, y nos guías para poder verte cada vez con mayor claridad, pero no para jactarnos, Señor, de nuestros logros, sino para recordar que todo lo que tenemos proviene de ti, Señor, que somos débiles, necesitados y que necesitamos buscar más y más de ti, Señor. Guíanos con tu palabra, Señor. Gracias por esta lectura, gracias por lo que tu palabra nos muestra, Señor, nuestra relación con el pecado, con las pruebas, con el sufrimiento y contigo primeramente. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.